walking around. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio de Café en Familia. Esperamos que estén ya todos ahí reunidos en torno a la palabra del Señor, a una bebida caliente y bueno, con el corazón dispuesto a seguir aprendiendo más acerca del Señor a través de su palabra. Hola hermanos, qué alegría verlos nuevamente. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de seguir estudiando juntos la carta del apóstol Pablo a los romanos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra. Gracias porque sabemos que nos enseñas a través de ella cada día, nos permites verte, Señor, y aprender de ti, Señor. Te pedimos, por favor, para que no solamente se quede en nuestra mente, Señor, sino que tu palabra pueda bajar a nuestro corazón y pueda ser real en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos hecho un análisis exhaustivo de estos primeros capítulos de Romanos y vamos a continuar con esta dinámica de verlo por secciones. Vamos a estar juntos estudiando, reflexionando, también extrayendo principios prácticos que nos ayuden en nuestro caminar cristiano. Y hace 8 días terminamos el estudio de Romanos capítulo 7. De manera de resumen, estábamos viendo en Romanos 7 varias cosas interesantes acerca de la ley. Muchas veces, como cristianos, como hijos de Dios, teníamos una perspectiva equivocada de la ley. Pensábamos que la ley, el mandamiento, el estándar de Dios que podemos encontrar desde el Antiguo Testamento era mala. Y lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 7 es que no, la ley es buena. Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero lo que encontramos acá en Romanos, en esta joya de la literatura universal, es que lo que Dios nos enseña es que nosotros no podemos y no podremos cumplir la ley. Solamente Cristo estaba capacitado y estaba delante del Padre como el único que podía y que pudo cumplir la ley, y por eso a Él debemos mirar. Pero hubo varias cosas que estuvimos estudiando en Romanos 7 acerca de esto. La ley no es mala, es el corazón del hombre, el pecado en lo profundo del corazón del hombre, lo que realmente es malo y lo que le llevaba a condenación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vimos también ahí en Romanos capítulo 7 que Pablo llega a la conclusión de que es por el Señor Jesucristo que Él puede ser libertado, y lo vamos a ver hoy en el capítulo 8, de esa ley del pecado y de esa ley de la muerte. Concluyendo, decíamos hace 8 días que Pablo en el versículo 24 decía: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Muchos autores y muchos comentaristas bíblicos afirman que Pablo estaba pensando cuando escribió estas palabras, cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras, en uno de los suplicios más fuertes del Imperio Romano, y es algo llamado el suplicio de Mesencio, que era un antiguo emperador, un político importante en Roma. Y lo que hacía este hombre tan malo, como muchos de sus compañeros y gobernadores y políticos en Roma y emperadores, es que amarraban un cuerpo muerto a una persona viva para generar un suplicio, para que ese cuerpo vivo se pudriera amarrado a un cuerpo muerto. Entonces, imagínense ustedes la putrefacción, el suplicio, el castigo, este martirio tan horrible. Esta persona moría lentamente, y más o menos a eso está comparando Pablo el hecho de que nuestro cuerpo y la ley que hay en nuestros miembros lucha con nuestro espíritu que quiere servir al Señor y que quiere obedecer a la ley del Señor.
Entonces, en esto estaba pensando cuando escribió este capítulo, pero también en el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ese versículo 25 es increíble. Cuando nosotros pensamos en ese suplicio y pensamos en lo que representa, en miles de personas allí afuera que viven como muertos y que de hecho están muertos, separados de Dios, y pensamos también en que mirando esta ilustración y lo que significaba, de alguna manera es muy parecido a lo que ocurre cuando nos sentimos abrumados por el pecado y por esa ley en nuestros miembros. Podemos mirar versículos como el 25 y también mirar la cruz en un contexto general y decir, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque esa putrefacción, esa inmundicia, esa porquería que representaba el dominio del pecado sobre nuestra vida, fuimos libres de todas estas cosas, fuimos libres del dominio del pecado por Jesucristo, por la obra de Jesucristo en la cruz. Así que hoy iniciamos el capítulo 8 y vamos a mirar desde los versículos 1 hasta el 13. Bien, vamos a leer entonces Romanos 8 del 1 al 13 y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Leímos Romanos 8 del 1 al 13. Y decíamos en el documento que compartimos con las preguntas de reflexión en la introducción que en este maravilloso capítulo encontraremos las más profundas y esperanzadoras verdades acerca de la condición del creyente ahora que está en Cristo. Para una mejor comprensión, dividimos el capítulo en 3 partes. Hoy vamos a ver la primera parte, que nos habla sobre la santificación del creyente. La segunda parte habla sobre la filiación del creyente. Y la última parte que nos habla acerca del triunfo del creyente o de la victoria del creyente que está en Cristo. De los que viven en el Espíritu, de los que son guiados, de los que somos guiados por el Espíritu ahora que somos creyentes. Y recordemos algo, y es que desde el capítulo 7 Pablo está hablando de la santificación del creyente, hermanos. Entonces hay elementos muy importantes. Sí, Pablo dice ahí, hay una ley que tengo en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente. Muchas veces resulto haciendo lo que no quiero hacer, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La ley, como dice también el versículo 12, es buena porque nos confronta con nuestro pecado, nos hace ver, como decíamos hace algunas semanas,
esa fatalidad, esa naturaleza espantosa del pecado. Y como hijos de Dios estamos en un proceso de santificación, un proceso en el cual muchas veces fallamos, pero como decíamos el domingo pasado, estamos en el proceso. Es muy diferente cuando nos conformamos con nuestro pecado, cuando entendemos a la luz de la palabra lo que desagrada al Señor y cuán airado Él está contra el pecado todo el tiempo, y nos conformamos con ese pecado y con un estilo de vida pecaminoso. Esa no es la voluntad de Dios. Aunque fallamos y aún no hemos sido librados de la presencia del pecado, ya fuimos librados por la cruz del dominio y del poder del pecado. Pero solamente cuando nos encontremos con el Señor en su segunda venida vamos a ser librados de la presencia del pecado. Así que aún fallamos ocasionalmente, no de manera deliberada, pero fallamos. Y estamos en el proceso de santificación. Somos conscientes de que fallamos, pero estamos en el proceso de santificación. Hay una diferencia muy grande entre eso, mirar a Cristo y caminar en ese proceso, a estar conformes con nuestro pecado. Así es, y es muy interesante ver el contraste entre lo que leíamos hace 8 días en el capítulo 7, que Pablo estaba en esa frustración, decíamos, y en ese dolor de decir lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y al final en el 24 del 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como nos decía Andrés hace un momento, era como cargar un muerto encima y ese muerto contagiándome de su podredumbre. Pero Pablo cierra el capítulo 7 diciendo en el versículo 25 que da gracias a Dios por Jesús, por Jesucristo Señor nuestro. Y luego en el 8.1 empieza diciendo: así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es una frase que nos debe traer a nosotros esperanza, que nos debe traer ánimo, consuelo. Es una frase en la que debemos refugiarnos cada día y hacerla real en nuestras vidas. Estábamos recordando con Andrés que hace un par de meses, tal vez, o semanas, predicamos sobre este capítulo un domingo en nuestra iglesia, hablando de que ahora pertenecemos a Cristo. Ahora le pertenecemos a Él, ahora estamos en Él, y eso nos da libertad. Él nos ha dado libertad. Por su obra en la cruz nos ha hecho ahora libres, como dice más adelante ahí en el capítulo 8, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos libres en Él para vivir para Él precisamente. Entonces hay un contraste entre lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo 7, entre su frustración, su dolor, al ver que en sus fuerzas no podía agradar al Señor y vivir para Él. Y ahora en el capítulo 8 está diciendo: nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, ahora vivimos por el Espíritu. Imagínate, antes de pasar a las preguntas, hablando un poco de lo que dice la historia y mirando Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Como ya dijimos, lo que hacía Mecencio en esa época, y es que a muchas de las personas y muchos cristianos, hermanos, que martirizaban de esta forma, con este suplicio, amarrando un cuerpo muerto, los amarraban a este cuerpo de frente. Imagínate horrible lo que significa estar amarrado uno vivo a un cuerpo muerto horrible de frente. Es algo asqueroso. Esa debe ser, hermanos, también como hijos de Dios, nuestra perspectiva del pecado. Como si estuviéramos amarrados a un cuerpo muerto. La putrefacción, la inmundicia, esa porquería que puede llegar a representar, y yo leyendo esto no lo podía creer, pero así mismo debería ser cuando nos vemos enfrentados al pecado y llevamos, como Lorena decía, ese muerto ahí encima, nuestra perspectiva. Entonces miramos el 25 y decimos: la cruz es no solamente el evento, sino también la realidad más importante, hermanos, y más representativa y más increíble para el ser humano, porque esa carga, ese muerto, ese pecado nos fue quitado y el Señor se lo amarró y lo llevó a la cruz para libertarnos de eso. Estamos muy agradecidos con Él y con su palabra por mostrarnos que Él nos libró en la cruz de algo tan horrendo. Así es, vayamos entonces a las preguntas de reflexión. La primera pregunta dice: ¿qué significa que ya no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús, según los versículos del 1 al 4. Si quieres, miremoslos ahí en la... Bueno, vamos a versión de leer las aquí en la Américas. Biblia de las Américas Romanos 8, 1 al 4. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Me gustaría que fuéramos allí a Juan 5:24, que es recordando lo que el evangelista dice en el capítulo 5, hablando de este tema, y tiene que ver con lo que dice también Romanos 8:1. Entonces vamos, hermanos, a Juan 5:24, vamos a leerlo también aquí en la Biblia de las Américas. Dice Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, refiriéndose al Padre, tiene vida eterna, porque estas palabras las estaba diciendo Jesús. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es impactante cómo inicia Romanos 8, y Pablo viene diciendo en el 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después en el 25 da gracias por Jesucristo, y aquí en el 8 empieza diciendo, debido a esto, a Jesús, ya no hay condenación para los que están en Él, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy, como creyentes, como hijos de Dios, que no hay condenación? ¿Qué significa para nosotros que no hay condenación para los que estamos en Cristo? Pudimos resaltar algunas cosas. Lo primero es que somos libres de la ley del pecado y de la muerte, como lo dice el versículo 2. Ya no hay condenación, ya no hay castigo para nosotros, porque más adelante está diciendo ahí que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. O sea, en Jesús Dios castigó nuestro pecado. Entonces, lo primero es que somos libres de la ley del pecado y de la muerte, que ya nosotros, los que estamos en Cristo, no recibimos ese castigo por nuestro pecado, porque Cristo ya lo recibió en Él. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ahora, para nosotros, que ya no hay condenación, porque estamos en Cristo Jesús, nosotros ahora ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como cierra el versículo 4. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero es debido a lo anterior, ¿no? A que Cristo, en semejanza de carne de pecado, fue castigado y en Él se hizo justicia, para que nosotros pudiéramos ahora andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, sacamos dos conclusiones de esa primera pregunta. ¿Qué significa que ya no hay condenación, que ya no hay castigo para los que están en Cristo Jesús? Significa que somos libres de la ley del pecado y de la muerte y que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos tratando en nuestras propias fuerzas de cumplir la ley, sino que ahora vivimos conforme al Espíritu, y es lo que el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar en los siguientes versículos. Quiero decir algo más para esta pregunta, hermanos, y es que Romanos 8:1 es uno de los pasajes que más usan los teólogos y los comentaristas para explicarnos que la salvación no se pierde. Una vez creemos en Cristo y le recibimos, como dice Juan capítulo 1, como nuestro único y suficiente medio de salvación, y estamos posicionalmente en Cristo, ya no perdemos nuestra salvación. Por años tal vez hemos pensado, o aún muchas veces pensamos, que recibimos nuestra salvación por creer en Cristo, pero que en cualquier momento la perdemos. Eso no es bíblico, hermanos. La salvación no la perdemos, porque la Biblia es clara
y es clara aquí en Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, una vez estamos en Cristo, ya no hay nada que nos pueda separar de Él. Así es. Ahora, ahí entramos a revisar si realmente hay un fruto de la fe que hemos dicho tener, ¿no? Entonces, si hay un fruto, y Pablo también lo explica en muchas de sus cartas, eso quiere decir que hay una fe genuina. Pero si no hay un fruto, nos tendríamos que cuestionar si realmente eso que hemos dicho creer es real o no. Ahí está el punto, en el fruto de nuestra fe. Pero no quiere decir que hoy estamos acá en este estudio y mañana fallé, entonces mañana perdí mi salvación y pasado mañana volvemos a reunirnos en familia a orar, entonces vuelvo a obtener mi salvación y después, no, hermanos, no es como funciona la salvación y la redención perfecta que el Señor nos ha dado. Él nos la ha dado una vez y para siempre. Y por eso estamos hablando de un proceso de santificación, porque fallamos en ese proceso. Pero cuando fallamos, ¿perdemos nuestra salvación? Definitivamente no, porque hay ciertas cosas que nos ayudan a comprender que no es así. ¿Cuáles son esas? Que no pecamos deliberadamente como hijos de Dios. Que no nos deleitamos en el pecado. Que no nos deleitamos en el pecado. Que somos conscientes de que estamos en un proceso. Que vamos madurando en el proceso. Y eso es muy importante, ir creciendo en ese proceso. Sabemos que estamos en el Señor. Y que, como va a decir Pablo más adelante aquí en el capítulo 8 de Romanos, nada nos podrá separar de su amor. Así es. En la siguiente pregunta vamos a ver que hay diferencias entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Para el Señor y en nuestra vida cristiana debemos o ser o no ser. O somos creyentes, hijos de Dios y ahora estamos en Cristo y tenemos al Espíritu Santo, o no lo somos. Pero no podemos decir un día que sí somos y después al pasar el tiempo, no, yo ya no soy cristiano, yo dejé de ir a la iglesia, eso no era conmigo, yo no era para mí, o yo tengo mi relación personal con Dios sola en mi casa, pero no. O sea, o soy creyente, hija de Dios, o no lo soy. Y hay una evidencia de eso, como estaba diciendo Andrés, hay un fruto. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué diferencias hay entre vivir en la carne, o sea, no ser creyente, y vivir en el espíritu, o sea, ser creyente? Miremos los versículos del 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Súper bien. Entonces, si pueden ahí en su casa conseguir una hojita y un lápiz, les invito, porque es más fácil visualizarlo así, a hacer una tabla. Entonces van a hacer una tabla en su casa, así como le decimos nosotros aquí, en una de las, con dos columnas, ¿no? En un lado van a poner la carne y en el otro lado van a poner el espíritu. Estamos dejando tarea. Es para hacerlo más didáctico y para que sea más fácil de entender cuáles son esas diferencias entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Entonces, en su tabla ahí, entre todos van a dibujar una tabla ahí en la casa, en una hojita, y van a poner en una parte carne, en la otra parte van a poner espíritu. Entonces, lo primero que nos dice el versículo 5 es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Miremos por un momento primera de Juan 2, de las últimas cartas del apóstol Juan. Vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Cómo dice? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bien, nos está diciendo ahí el apóstol Juan que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, entonces significa que el amor del Padre no está en nosotros. Y el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si usted se deleita en las cosas del mundo, en los deseos de su carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, pues claramente está viviendo en la carne y no en el espíritu, y el amor del Padre no está en usted, sino el amor del mundo claramente. Y quiero que miremos también Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, Gálatas antes de Efesios, ¿ya lo tienes? Gálatas 5, ¿qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están, claritas, bien descritas en una lista, las obras de la carne. Entonces, los que piensan en estas cosas o las practican, pues están andando según la carne. Y usted puede poner ahí en su tabla diferencias entre vivir en la carne y en el espíritu, pensar en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Puede poner esta lista que pusimos aquí en Gálatas, que puso el apóstol Pablo en Gálatas, y el amor a las cosas del mundo hace parte de esas cosas de la carne, como lo leímos en Primera de Juan. Ahora, continúa diciendo que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, dice el versículo 5, en las cosas del espíritu piensan, ¿cierto? Entonces, ahí en el otro lado de la tabla, en la parte del espíritu, usted va a poner, piensa en las cosas del espíritu. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Entonces, si seguimos leyendo ahí en Gálatas, ¿cierto? Gálatas 5, 22 al 26, como dice. Desde el 22, y aquí notamos algo muy interesante, y es que es un solo fruto, ¿no? Ajá. Dice, Gálatas 5:22, más el fruto. Interesante ver que en el 19 dice las obras de la carne, pero acá dice el fruto. En el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Creo que allá dice templanza. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es, los que son de Cristo, los que viven conforme al Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Que renunciaron a la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, manifestando el fruto que acaba de mencionar el apóstol Pablo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, como decía aquí la versión de la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice templanza. Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Entonces, la primera diferencia que encontramos entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, que los de la carne se la pasan pensando en las cosas de la carne y en las cosas de este mundo, en todo lo de este mundo y en lo que satisface la carne, los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso. Los del espíritu piensan en las cosas del espíritu y dice adicionalmente en Gálatas que han crucificado la carne con sus pasiones, o sea, prefieren evitar y no pensar en las cosas de la carne, sino que piensan en las cosas del espíritu. Esa es la primera diferencia, ¿no? Unos piensan, el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, el que anda en el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Y seguimos leyendo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces ahí en su tablita en el lado de la carne va a poner ahí muerte, el que se ocupa en la carne, muerte, ese es el resultado. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí hay una gran diferencia, queridos. Y recuerden que hemos hablado de la muerte, que no es solamente la muerte física, cuando ya yo dejo de respirar y mi corazón deja de latir, sino que tiene que ver con esa separación que hay entre Dios y nosotros. La muerte espiritual. La muerte espiritual. Entonces, cuando yo vivo para la carne, vivo en la carne, satisfaciendo la carne,
y todavía no estoy en Cristo, sino que sigo en la carne, entonces estoy muerta, estoy separada de Dios. Pero cuando estoy en Cristo, ahora el fruto de ocuparme del Espíritu y de andar en Cristo es vida y paz. Esa sería la segunda diferencia. El andar en la carne trae muerte, el andar en el Espíritu trae vida y paz. El siguiente que nos dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, entonces ponga ahí, vivir en la carne, en el lado de la tablita de la carne, ponga enemistad con Dios. Dice contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Miremos qué dice Santiago 4:4 respecto a este tema de la enemistad con Dios. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como les decía hace un momento, en el Señor no hay términos grises. O usted es blanco o usted es negro. O es salvo o es inconverso. O es creyente o es incrédulo. O es amigo de Dios o es amigo del mundo, pero no puede ser amigo de ambos a la vez. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago 4:4? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si usted está en la carne, pues es enemigo de Dios. Si usted está en el Espíritu, es amigo de Dios. No hay términos intermedios. Y lo que dice ahí claramente es que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, termina diciendo el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué los creyentes sí podemos agradar a Dios? Bueno, pues si nosotros miramos, por ejemplo, el versículo 1, dice que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 8 aquí en la Biblia de las Américas dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pues definitivamente los que estamos en Cristo agradamos a Dios. Claro que pero sí. Es porque tenemos a Cristo como nuestro filtro ante el Padre. Si nos presentásemos en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios medios ante Dios, definitivamente no podríamos agradarlo, pero estamos en Cristo. Así es, y hay algo que quiero que noten aquí, y es que esa palabra espíritu aparece en mayúscula. La palabra espíritu ha aparecido en mayúscula en estos versículos, y es porque cuando estamos en Cristo, como dice Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo, y es por Él, por medio de Él, que podemos agradar a Dios. Si no fuera porque el Espíritu Santo está en nosotros, no podríamos vivir una vida en el Espíritu, o sea, en Él, para agradarle, para vivir conforme a su voluntad, para entender su palabra, para crecer espiritualmente, para seguir creciendo en ese proceso de santificación del que hemos venido hablando. Si el Espíritu Santo de Dios no estuviera en nosotros, hermanos, no podríamos agradar a Dios. Nosotros como hijos de Dios y como creyentes le podemos agradar a Él porque vivimos en el Espíritu, como dice aquí el versículo 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, era como estaba diciendo Andrés hace un momento, cuando estamos en Cristo, ahora que estamos en Cristo, no estamos separados de Dios, y como ahora estamos en Cristo, Él puso un sello en nuestro corazón y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Con respecto a esta pregunta, hermanos, ya para pasar a la tercera, de pronto ustedes como yo en algún momento se han preguntado, bueno, aquí dice que aquel que está en Cristo, aquí dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, y usted puede decir, así como yo dije alguna vez, quiero andar en el Espíritu. Y como se estaba preguntando Pablo en el capítulo 7, con mi mente sirvo a la ley de Cristo, pero hay otra ley en mis miembros, hay una lucha constante. Entonces,
como decíamos hace un rato, queremos estar en Cristo, hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación, caminamos en ese proceso de santidad, pero mañana tuvimos un mal pensamiento. Entonces no somos de aquellos que andan en el Espíritu, ya perdimos la carrera, podríamos decir que estamos derrotados. No. Para eso, hermanos, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dio una ilustración que me encanta y siempre la recuerdo cuando le fallo al Señor y camino en ese proceso de santificación. La dijimos en uno de nuestros sermones hace algunos domingos y es: las ovejas pueden caer en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en él. Es una ilustración fuerte, pero nos ayuda a entender un poquito que somos ovejas del Señor y que muchas veces pisamos el lodo, pero seguimos nuestro camino. No somos como los cerdos, y es fuerte, ¿no? Sí. Que se están revolcando en el lodo, están conformes con esa manera de vivir y están felices ahí revolcándose. Hay una diferencia entre las ovejas y los cerdos. Eso nos ayuda a entender un poco ese proceso, esa presencia del pecado con el cual no estamos conformes y no estamos contentos. Y hay una lucha en nuestro interior, pero seguimos caminando. Así es. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la evidencia de que el creyente está en Cristo? Y miremos los versículos del 9 al 11. Dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Cuál es entonces la evidencia de que el creyente está en Cristo? Pues que vive según el Espíritu. El fruto del Espíritu que leímos en Gálatas es evidente en él. Obviamente, como estaba diciendo Andrés hace un momento, estamos en ese proceso, porque puede ser que yo todos los días no voy a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todos los días, ahora que soy creyente, no, pero yo me esfuerzo y el Espíritu Santo está trabajando en mí para que ese fruto que debo dar, que es de Él, esté presente en mi vida. Ya no vivo conforme a la carne, ya no me deleito en el pecado, yo ya no vivo para este mundo ni para la vanagloria de la vida como lo leíamos en Primera de Juan. Yo vivo ahora para agradar a Dios, para servir a mi Señor. Entonces, la evidencia de que estoy en Cristo es que yo ahora vivo por el Espíritu Santo de Dios. Y Él es evidente en mí. Si yo fallo, tengo la capacidad por el Espíritu Santo de reconocer que fallé, de arrepentirme delante de Dios, de resarcir el daño si es necesario, de pedir perdón, porque uno de los frutos del Espíritu es la bondad, es la mansedumbre. Entonces yo reconozco mis fallas y voy y pido perdón, es el dominio propio. Y en la medida en que vamos creciendo en nuestro proceso de santificación, en la medida en que vamos conociendo más al Señor y el Espíritu Santo va trabajando en nuestro carácter, vamos a seguir evidenciando en nuestra vida diaria que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él. Quisiera hacer un ejercicio en el versículo 9, hermanos, y este versículo 9 me encanta. Lo voy a hacer con la Biblia de las Américas, y es leer la última parte del versículo y después la primera. Es una manera como entiendo mejor este versículo. Dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, dice la Biblia de las Américas. Y la primera parte del versículo dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, ¿por qué lo entiendo mejor? Y los invito a que puedan analizar este versículo 9. Lo que veo acá en este versículo 9 es que lo que está diciendo Pablo es que si el Espíritu de Dios habita en mí, realmente ya no estoy en la carne, y la Reina Valera dice: ya no vivo según la carne, sino según el Espíritu.
¿Por qué digo que es increíble y me gusta tanto? Porque básicamente hay una verdad que queremos seguir predicando y que queremos seguir compartiendo, hermanos, y es que el vivir en el Espíritu es una muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros. Punto. Yo respeto y amo a muchos de mis hermanos que de alguna manera creen que el fruto del Espíritu es sentir un calor o hablar en otras lenguas, caerse o sentir algo extraño, místico. No, hermanos, esto no lo enseña la Biblia. Lo que yo veo que Pablo está diciendo acá y en Gálatas es que el fruto del Espíritu es el amor sacrificial, el gozo, como decía David en el Salmo 51, de que el Señor me ha salvado, paz, paciencia, todo eso siendo trabajado en mi vida cada día. Esa es una evidencia. Cuando yo veo que voy madurando en el proceso, cuando yo veo que antes no era tan paciente y me desesperaba y ahora ya soy un poco más paciente, me sacrifico por servir a otros, ya no digo las palabras que decía antes cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque podríamos cada fin de semana sentir calores y hablar en lenguas, pero salir a hacer desastres en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Entonces, lo que la Biblia enseña es que la evidencia del Espíritu Santo en nosotros es que vivimos conforme al Espíritu de una manera diferente. Así es. Miremos entonces la última pregunta para cerrar el estudio en esta noche. Dice, ¿de qué depende la vida o la muerte según los versículos 12 y 13? Es una pregunta fuerte. ¿De qué depende la vida? ¿De qué depende la vida o la muerte según los versículos 12 y 13? Bueno, vamos a ver de qué depende la vida y la muerte. Dice Pablo en Romanos 8:12, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay un juego de palabras muy interesante, pero yo resalté el final del versículo 13, que en la Reina Valera dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y claramente lo que ha dicho en el versículo anterior es que si vivimos conforme a la carne, vamos a obtener como resultado la muerte. Pero si vivimos por el Espíritu y por el Espíritu hacemos morir esas obras de la carne, entonces encontraremos vida. Como lo decíamos en la pregunta número 2 también, el andar en la carne produce muerte, pero el andar en el Espíritu produce vida y paz. Y recordemos que nuestro Señor Jesús dijo de Él mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. En Él está la vida. Y por eso cuando andamos en el Espíritu obtenemos vida, porque estamos en Él. Andar en la carne, queridos, solamente va a traer como resultado la muerte. Quiero decir algo más antes de orar y despedirnos, hermanos, en el versículo 13. Y es que dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Este proceso de santificación no se trata de, ya no voy a mentir más, ya no voy a mentir, ya no voy a mentir más, ya no voy a mentir más, no. O hacer algo extraño en nuestras propias fuerzas como para no hacer eso que antes, no, es por el Espíritu, es por la guía del Espíritu que todas esas cosas de nuestra vida pasada habrán quedado crucificadas y estamos caminando en un nuevo proceso de la mano del Señor. No es en nuestras propias fuerzas, no es por obras, no es porque nosotros hagamos algún esfuerzo para, como veíamos, ser justificados, ser redimidos y ahora estar en el proceso de santificación. No podríamos si no fuera por el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Así que es por el Espíritu. Depositemos toda nuestra confianza en Cristo y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. No nos esforcemos en nuestras propias formas y en nuestras propias fuerzas para hacer morir esas obras de la carne, sino pidamos al Señor que nos guíe y que siga obrando en nuestro corazón cada día. Así es. Oremos.
Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos. Gracias por enseñarnos Romanos, porque es una joya preciosa que encontramos en tu palabra, pero también es una joya de la literatura universal. Contiene verdades fundamentales que hablan al ser humano acerca de la salvación que él necesita, de su pecado. Por eso te damos gracias y pedimos que muchos otros puedan unirse a estos tiempos y seguir junto a nosotros comprendiendo estas verdades escriturales que nos permiten crecer y entender, Señor, en qué creemos y por qué es importante tu vida, tu muerte y tu resurrección. Te damos gracias, Cristo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos el domingo a las 11 de la mañana a través del Facebook Live. Dios les bendiga. Un abrazo. promise